estamos de regreso aquí y parece que estamos con otro sonido. Si ustedes ven en los otros que no se escuche, súbanle y verán que sí. Bueno, nos quedamos en que la angustia de Moctezuma y del pueblo en general, según la obra de Miguel León Portilla. Ahora bien, Moctezuma cavilaba en aquellas cosas, estaba preocupado, lleno de terror. Vamos a poner aquí, terror. Es el temple, ¿recuerdan? Este es nuestro hilo conductor. Miedo. Lleno de terror, de miedo, cavilaba qué iba a acontecer con la ciudad y todo el mundo estaba muy temeroso, ¿sí? Entonces, no solo era Moctezuma, el Tlactuani, sino también el pueblo. Estaban templados bajo el terror y el miedo. Y bueno, pues recuerden que así le gustaba provocar miedo a Moctezuma y también pues al invitado, que no era invitado, sino que, como se le dijo, mi casa es tu casa, pues adelante. Él lo tomó literalmente y dijo, bueno, pues entonces venga para acá. Decía, eh, había gran espanto y había terror, se discutían las cosas, se hablaba de lo sucedido. Espanto. Son miedos, digamos, son maneras, diría Heidegger en Ser y Tiempo, del miedo mismo, ¿sí? El terror y el espanto. Hay juntas, hay discusiones, se forman corrillos, hay llanto, se hace largo llanto, se llora por los otros, van con la cabeza caída, andan cabizbajos. Entre tanto se saludan, se lloran unos a otros al saludarse. Hay intento de animar a la gente, se reaniman unos a otros, hacen caricias a otros, los niños son acariciados. Ya digamos como próximo al fin, pues pues ya es así como que nos saludamos, pero ¡ah! Se viene el fin y los niños pues escuchen lo que se les decía. Los padres de familia dicen, ay hijitos míos, ¿qué pasará con vosotros? Oh, en vosotros sucedió lo que va a suceder. ¿Se ve cómo es que eh, ya asumen, digamos que ya están muertos? Lo que sucedió ya sucedió. Porque esto no es una guerra contra hombres, sino es un destino asignado por su Dios, porque pues así se marchitan el corazón de los hombres. Y las madres de familia dicen, hijitos míos, ¿cómo podréis vosotros ver con asombro lo que ha de venir sobre vosotros? ¡Ay! También se dijo, se puso ante los ojos, se dio a saber a Moctezuma, se le comunicó y se le dio a oír para que en su corazón quedara bien puesto. Una mujer, o sea, la Malinche, la lengua de Cortés. Digamos que nunca se había visto una mujer tan empoderada en esos tiempos, ¿sí? Porque si bien las reinas y las princesas tenían cierto papel, pues digamos que era de manera íntima, ¿sí? Pero aquí era de manera pública, era una lengua pública. Por eso a Cortés le pusieron el señor Malinche. Y bueno, una mujer de nosotros de aquí los viene acompañando, su majestad. Viene hablando en lengua náhuatl. Su nombre es Malintzin. Su casa, Tetitpac. Allá en la costa primeramente la cogieron. Por este tiempo también fue cuando ellos,
los españoles, hacían con instancia preguntas tocante a Motecuzoma. ¿Cómo, cómo es Motecuzoma? ¿Está joven? ¿Es un hombre maduro? ¿Cómo es Motecuzoma? ¿Acaso ya está viejo Motecuzoma? ¿Cómo es Motecuzoma? ¿Aún tiene vigor? ¿Tiene vigor Motecuzoma? ¿Ya está viejo Motecuzoma? ¿Cómo es Motecuzoma? ¿Ya es un anciano? ¿Acaso? ¿Cómo tiene el cabello? ¿Blanco? ¿Tiene canas ya? Y les respondían a los dioses venidos del cielo, a los españoles: es un hombre maduro, no grueso, delgadito, flaquillo, ahí todo seco, un poco enjuto, nomás enseño, de fino cuerpo. Como es la máxima autoridad de México, Tenochtitlan, de fino cuerpo. Entonces Motecuzoma piensa en huir. Bueno, lo que hemos leído, solamente hay que subrayar esto: el temple en el que están tomados, que no lo pueden evitar, que no es su voluntad evitarlo. Nosotros, cuando estamos llenos de miedo, de terror, de pavor, digamos, no es algo que nuestra voluntad diga tranquilo, tranquilo y ya. No. Cuando nos toma el miedo, nuestra voluntad no puede hacer nada. Digamos, nuestro propio motivo no puede hacer nada. Estamos tomados por él y a él estamos avenidos. Esto es precisamente lo que hace del temple que no sea lo meramente psicológico, que repercuta solamente en la persona, sino que es un modo de ser que nos remite a la divinidad, a la muerte, al Dios del oculto, al oculto en cuanto oculto. Y pues digamos que el temple implica todo esto, ¿sí? El espanto, el miedo y el terror se llenan de ello, y pues es algo que no se puede evitar. Ya se viene, ¿sí? Va a venir sobre vosotros. Sucedió lo que va a suceder. Estas palabras fueron dichas de los padres, del padre y de la madre a sus pequeños hijos. Y bueno, se supo de Motecuzoma que pues era un hombre de cuerpo fino. Entonces pues no sé qué quiera decir eso, pero ya viendo este asunto de que somos como unas nadas, ¿sí? Y de que estamos templados, somos nada. Somos nada, somos como unas nadas frente a ellos, frente a este poder protomoderno, frente a este poder de cañones, de pólvora, de acero, de caballos, de perros, de armaduras. Pues, ¿qué se puede hacer frente a ello? Nada, ¿sí? Es como si los japoneses quisieran pelear contra la bomba atómica. A ver, no se puede hacer nada. Ya está todo perdido. Aunque se les mande 1 millón, 2 millones, 3 millones de hombres, de guerreros, y los abatan, de todos modos ya se sabía que aquí había oro, aquí había plata de esa resplandeciente.
Entonces, otra vez, ya habíamos visto en otro video que Moctezuma piensa en huir, ¿sí? Somos como unas nadas, estamos templados en el terror, el miedo, el espanto, y entonces hay un modo de poder evitarlo. Ya le habían dicho que no, ¿recuerdan? El Texiptla, el sacerdote que lo habían despertado y que se salió del templo y que los guardias ni se dieron cuenta porque estaban durmiendo. Y después fue a buscar al Tlatoani que quería huir cobardemente. Entonces le dijo, hey, ¿qué pasó? ¿A dónde vas? ¿A dónde? Como dicen aquí en México. ¿A dónde? ¿A dónde vas? Y pues ya le dijo, pero no le digas a nadie. Está bien, su majestad. Después llega al templo y le dice, hey, despierten, guardias. Si me hubiera pasado algo ni se dan cuenta. Yo me salí, ni cuenta se dan ustedes. Y los guardias le dicen, ay, pero no le digas a Moctezuma porque si no nos va a matar. Está bien, pero pónganse al tiro como si él lo hiciera. Él también estaba dormido y fue despertado por una voz que le mandó detener a Moctezuma. Ya se huye tu Tlatoani, deténlo. ¡Qué vergüenza! El asunto es que le dice, su majestad, ¿por qué tan liviano? Nos va a dar mucha vergüenza decirles a los españoles y a todos ellos que, todos los pueblos que se les unieron, que pues no está su majestad, que se fue. Y bueno, Moctezuma dice, sí es cierto, bueno, pues ¿qué se le va a hacer? Pues ya, hay que esperar. Y pues repentinamente otra vez Moctezuma quiere hacer de las suyas, quiere huir, quiere evadir el destino. Moctezuma quiere evadir lo que no se puede evadir, pero como dicen, queriéndolo evadir, pues lo único que haces es provocarlo más. Pero, pues bueno, aquí se nos cuenta, pues cuando oía Moctezuma que mucho se indagaba sobre él, que se escudriñaba su persona, que los dioses mucho deseaban verle la cara, como que se le apretaba el corazón. ¡Oh! ¿En serio te preguntaron por mí? Sí, ¿y tú qué les dijiste? Pues que eras de cuerpo fino. A Moctezuma se le apretaba el corazón, se llenaba de grande angustia, así como que... Bueno, estaba para huir, tenía los deseos de huir, anhelaba esconderse huyendo, estaba para huir, intentaba esconderse, ansiaba esconderse, se le quería esconder, se les quería escabullir a los dioses. Recuerden que Moctezuma comienza a sacar el resabio de aquellos cuyo temple está templado por el miedo. Y pues ahí se ve como, si vienen leyendo los videos, si vienen escuchando, pues saben de qué me estoy refiriendo. Y pensaba y tuvo el pensamiento, proyectaba y tuvo el proyecto, planeaba y tuvo el plan, meditaba y andaba meditando en el irse a meter al interior de una cueva. Y algunos de aquellos en quienes tenía puesto el corazón, en quienes el corazón estaba firme, es decir, que estaba firme, que se podían parar bien, con los pies en la tierra. Poneos de pie, dicen los cantos. Quiere decir estar bien enraizado, ser un hombre verdadero, con rostro y corazón. Pero Moctezuma parecía que no podía estar bien de pie, ¿sí? Ahorita les vamos a leer cómo a todos les empezó a dar como una especie de vértigo, ¿sí? Como una especie de mareo, porque ya no se podían sostener, todo daba vueltas, todo daba vueltas. Los hacía sabedores de ello. Y pues les decía, eran como hechiceros y les decía, bueno, pues quiero huir.
Pues, muy bien, Su Majestad. ¿A dónde quiere ir? Mire, aquí tenemos varios lugares. Aquí está la carta. eh, eh, pues, ellos le decían, se sabe que el lugar de los muertos, se sabe el lugar de los muertos, ¿sí? El Mictlán, por si quiere ir ahí, pues ahí está, es el lugar de los muertos, y pues nosotros le podemos ayudar para que visite estos lugares, para que se vaya para allá. Entonces otro decía, está la Casa del Sol, por si, pues, no sé, se quiere calentar un poquito. Está la tierra de Tlaloc y la casa de Cintli. Tlaloc es el dios de la lluvia, el Tlalocan, y la casa de Cintli. Sincalco. Allá habrá que ir, en donde sea tu buena voluntad, Su Majestad. ¿Dónde quiere ir? Usted nada más diga, por así decir, ¿sí? Por su parte, él tenía el deseo, deseaba ir a la casa de Cintli. Se puso, así se pudo saber, así se divulgó entre la gente. Pero esto no lo pudo Moctezuma. No pudo ocultarse, no pudo esconderse, ya no estaba válido Moctezuma. Ya no estaba ardoroso, ya nada se pudo hacer. Pues no, Moctezuma todavía insiste y insiste y insiste. Ya vienen para acá. El señor desgracia y insiste, insiste, dice, bueno, que todo se acabe, pero yo me voy, ¿sí? Ahí los dejo, yo me voy a la casa de Cintli. Pero pues no, no pudo hacer eso Moctezuma, porque ya no era válido. Esto es importante, ¿no? Ya no estaba válido. Ya no se vale huir. Ya acabó todo por una orden que está por encima de los dioses y de los hombres, por lo oculto en cuanto oculto. Entonces, la palabra de los encantadores con que habían trastornado su corazón, con que se había desgarrado, se lo habían hecho estar como girando, hum, hum. O sea, así como que empezaron a hacer como las hechicerías para mandarlo a ese mundo, ¿sí? Y empezaron como a girar a Moctezuma y nomás no pudieron hacerlo irse a ese otro mundo que ya no es sino es como un mundo paralelo a este. Es como una puerta a esos mundos. Eh, eh, Aquí en la Tierra se puede acceder a ellos como se podía acceder a Aztlan, ¿recuerdan? Los que han leído los videos. La palabra de los encantadores le habían trastornado su corazón, con que se lo habían desgarrado, se lo habían hecho estar como girando, se lo habían dejado lacio y decaído, lo tenía totalmente incierto e inseguro por saber allá donde se ha mencionado. Se lo dejaron así. Digamos que, a ver, Moctezuma, ¿a dónde quieres ir? No, pues a Sincalco. A ver, vamos a... Y entonces Moctezuma le quisieron trastornar el corazón y quedó así. Y nomás se lo dejaron trastornado al pobre. Y nomás no se pudo hacer nada. Y entonces aquí es algo muy importante porque esta parte precisamente nos hace ver cómo se trata de un padecimiento, ¿sí? Pero al cual Moctezuma se resiste, pero no se resiste por medio de la guerra. Moctezuma tiene terror, tiene espanto, sabe que no somos nada, quiere huir contra estos hombres que tienen aquí como un sello, olvido del ser. Esto lo tenían en la frente. Y entonces, pues, decíamos que esto es importante porque digamos que ya no se les hace la guerra a los extraños.
está dejando ser, pero aún Moctezuma intenta huir, intenta echarle brujería, ¿sí? Pero cuando le dicen, no se puede, su majestad, la verdad, hicimos todo lo posible por mandarlo a estos lugares, pero pues usted sabe, pues no se pudo. Y entonces Moctezuma dice estas hermosas palabras, digamos, trágicas. Dice, bueno, más bien se dice lo que sucedió, y se dice, no hizo más que esperarlos. ¿Recuerdan que habíamos visto aquí, de este lado, la espera? Dejarse morir. Y aquí se dice de nuevo, ¿no? Esperarlos. Ante el destino, uno sale al encuentro o uno los espera. Pero aquí Moctezuma, precisamente para no tener vergüenza, sale al encuentro, ¿sí? Esto lo vamos a ver. Y dice, no hizo más que esperarlos, no hizo más que resolverlo en su corazón. Ay. Resolverlo, resuelto. ¿Resuelto a qué? Esperar que, pues el fin habíamos puesto en algún otro momento. Resuelto con su propia muerte. No sé si se vea, creo que ni se ve, ¿verdad? La espera, dejarse morir, esperarlos, resuelto, el fin. No hizo más que resolverlo en su corazón, no hizo más que resignarse. Dominó finalmente su corazón, se recomió en su interior. Lo dejó en disposición, he aquí, disposición, ¿sí? Digamos que se resiste, Moctezuma no quiere sufrir, no, pero al ver que no puede y que nomás ahí lo atarantaron, pues se resolvió y lo dejó en disposición de ver y admirar lo que habría de suceder. Esto es, digamos que, lo más importante de la actitud de Moctezuma, ¿sí? De que se resuelve. ¿Recuerdan cuando hablamos de Xolotl? Cuando allá en Teotihuacán hay sacrificio de dioses, donde todos los dioses se sacrifican, pero uno era el que decía, que no muera yo, dioses, y se ocultaba, ¿no? Huía, y se transformaba ahí en una caña de Xolotl, en un maguey de Xolotl, se convirtió en ajolote y ahí lo pescaron y también lo sacrificaron. Es decir, aunque no lo quería el dios, por una necesidad que está por encima de todos los dioses, fue sacrificado. Una necesidad oculta y no le quedó de otra. Entonces, a Moctezuma es algo así más o menos parecido, ¿sí? No le quedó de otra. Así como que recuerdan cuando quiere huir a la casa de Huemac, a Sincalco, pues parecía, digamos, un niño reprendido. El sacerdote lo reprende y le dice, hey, el Dios dice que ya no puedes huir, ven para acá, Moctezuma. Y como una madre, como si una madre reprendiera a su hijo, el sacerdote reprende a Tlactone y le dice, no seas liviano, su majestad, que no tienes vergüenza. Órale, véngase para acá. Y lo agarra de aquí, como a los niños, y órale, órale, como hay que dar la cara, enfréntelo. Así, Moctezuma fue llevado por una orden que está por encima de todo, por la misma orden que está en dar vida y dar muerte y en matar, como decía Moctezuma, así este Dios, como dice Huitzilopochtli, por la misma orden que me hace subir hasta la plenitud, esa misma orden me hará caer. Y pues esta misma orden acaba de anunciar, bueno,
tantas veces que le ha anunciado a Moctezuma que ya no estaba válido, y entonces esto es muy importante, ¿sí? No hizo más que esperarlos, no hizo más que resolverse, no hizo más que resignarse, dominó finalmente su corazón, porque se recomió en su interior, así como, ¡oh! No puedo hacer nada, está bien, me dispongo. Esto es lo que, digamos que no tenemos los hombres de hoy, de nuestro tiempo. No hay disposición a lo necesario, ni a nuestra propia muerte, ni a nada. Decimos que sí, pero no de modo propio, no de modo originario. Y entonces lo dejó en disposición de ver y admirar lo que habría de suceder. Disposición de ver. Recuerden que este ver no es así nomás un ver ya, sino es un contemplar, porque implica lo visto, lo mirado, que lo mirado se descubra. Eso también lo tiene la mirada, lo deja ser, que se dé como lo que es. Por eso es que Moctezuma nunca declaró la guerra a los recién llegados, porque él ya sabía que les tenía que dar todo. Pero bueno, Moctezuma da patadas de ahogado, como dicen, ¿no? Una frase que no sé si se diga en todos lados, yo creo que sí. Da patadas de ahogado, ya está ahogado y todavía quiere defenderse. Pero ya, lo más terrible había pasado ya, el olvido de la Mexicayot, desde el comienzo, desde su entronización. Y pues bueno, esto es muy importante porque aunque más adelante también Moctezuma manda a otros hechiceros, ¿no? Es muy bello también. Todo esto es un poema trágico, es la tragedia mexicana. Allá es la tragedia griega, aquí es la tragedia mexica, Tenochca. Y pues bueno, esta parte yo creo que la vamos a repetir mucho, ¿sí? Porque esto es importante. A final de cuentas, Moctezuma tuvo que disponerse a ver y a admirar lo que habría de pasar. Él va a ser testigo, él lo va a ver, él lo va a encarar, él lo va a esperar, pero también, no solo eso, va a salir al encuentro. Como decíamos, en este pequeño dibujo que hicieron los antiguos en su historia, ahí está la fecha, ahí está Moctezuma con un collar de rosas, de flores, porque así reciben también a los recién llegados, con muchas flores de todos colores, y se anuncia, lo vamos a decir más adelante, ¿sí? Ya Moctezuma ya no tiene su corona, ya la tiene arriba como si se le hubiese quitado. Y bueno, Cortés representa a la bandera de Carlos V, la cruz del cristianismo, la espada de Carlos y del Papa. Entonces, pues, mientras que Moctezuma sale con unas flores a recibirlo, el capitán viene con su espada en la mano, listo para cortarle la cabeza. Y bueno, esto, como decíamos, pues nos estamos yendo rápido, ¿verdad? Pero esto, como decíamos, es algo que se va padeciendo y es algo que vamos a repetir una y otra vez, porque al final eso es lo que hace Moctezuma, decíamos, dejarse disponer por este acontecimiento, por esto que está sucediendo, por este fin, ¿sí? Y no va a ser más que esperarlo y salir al encuentro. Pero bueno, ya los españoles se ponen en marcha, ¿sí? Y cuando a Tecuac llegaron, fue en tierra de tlaxcaltecas, en donde estaban poblando los otomís. Pues esos otomís le salieron al encuentro en son de guerra. Es decir, estos otomís vivían en la tierra de los tlaxcaltecas, digamos que eran como sus aliados.
Pues estos otomís le salieron al encuentro en son de guerra, con escudos les dieron la bienvenida. Pero los otomís de Tecuac muy bien los arruinaron, pero a los otomís de Tecuac los arruinaron, totalmente los vencieron, los dividieron en bandas, hubo división de grupos, los cañonearon. Los asediaron con la espada. ¡Fa! Imagínense arriba de sus caballos. ¡Fum! O desde ahí. ¡Pum! Los flecharon con sus arcos. Y no unos pocos solo, sino todos perecieron. Todos murieron. Imagínense el poder sobrehumano que tenían estos demasiado humanos. Y luego, y cuando Tecuac fue derrotado, los tlaxcaltecas lo oyeron, lo supieron. Se les dijo, cuando se les dijo, mucho amedrentaron, sintieron ansias de muerte. ¡Ah! Ante la llegada de estos hombres, mejor hay que morirse. Y así pasó después, o sea, se aventaban de los templos, las madres mataban cruelmente a sus hijos. Fue tremendo. Le sobrevino un gran miedo a los tlaxcaltecas, y esto hay que puntualizarlo bien, ¿sí? Y de temor se llenaron los tlaxcaltecas. Es decir, digamos, este es, digamos, la causa principal por la que los tlaxcaltecas se unieron a los recién llegados. Tlaxcala se une a los europeos, cristianos, occidentales, españoles, castellanos, porque no eran vascos ni catalanes, sino eran castellanos en ese tiempo. Pero bueno, decimos que cuando los tlaxcaltecas ven que los españoles acaban con los otomís y que los aplastan así, por eso es que los hechiceros que primeramente les querían hacer una brujería, dijeron, no somos nada, no somos sus contendientes, no podemos contender con ellos, no somos sus contendientes iguales, ¿sí? No podemos luchar contra un cañón. Un cañón es como 1000 hombres, 1.000.000 de hombres. ¡Pum! Eran 500 los hombres que venían, pero cada cañón era pues una cerbatana de un dios. Y pues bueno, decíamos que esto es importante porque lo que hace que los tlaxcaltecas miedo, se unan, miedo, a los españoles, miedo, pues es el miedo. Sí. Los tlaxcaltecas también le temen a los recién llegados y digamos que son tomados por el miedo. El temple, el modo de ser de los tlaxcaltecas es el miedo. Les sobrevino un gran miedo y de temor se llenaron. Entonces se congregaron en asamblea, o sea, el miedo los reunió y dijeron, no hombre, no vamos a poder contra estos hombres. ¿Qué hacemos? Se reunieron todos, se preguntaron, en asamblea se reunieron los caudillos, los capitanes se juntaron, unos a otros se decían el hecho y dijeron, escuchen bien esto, ¿cómo seremos? ¿Cómo iremos a su encuentro? Muy macho, es decir, muy fuerte, muy valiente y muy guerrero, es el otomí.
en nada lo tuvieron, como nada lo miraron, con todo con una mirada, todo con un volver de ojos, acabaron con el infeliz Macehual. Imagínense, Macehual, están diciendo así al Otomí. Parece que Otomí también era un grado militar. Estos hombres que van adelante del ejército y no retroceden nunca. Así se trate de quien se trate, de cuántos sean, de cuántos no sean. Eran hombres de gran valor. Entonces se enfrentan con los españoles y los españoles hacen gala de sus armas y hacen como una exposición de decirles a todos, vean cómo nosotros, vean el poder que tenemos nosotros, vean nuestras armas, vean que nadie puede hacer esto. Ellos sabían muy bien este asunto del cañón grande. Y pues se adueña el miedo de los tlaxcaltecas y el miedo comienza a hablar por su boca. Hop, hop, hop. Y dicen algo poético aquí, ¿no? Imagínense así. Caray, ya los destruyeron. Con solo, como dice aquí, todo con un volver de ojos acabaron con los otomís, ¿sí? Pero ¿cómo sucedió esto? Pues así, en fa, ¡pum! Se acaba todo, ¿sí? Y pues así, todo con una mirada. Así era el poder de los extraños extranjeros. Así, con una mirada, todo con una mirada, todo con un volver de ojos, acabaron con el infeliz Macehual. Y entonces dicen, bueno, ¿qué vamos a hacer? Ya estaba el miedo hablando por la boca de los tlaxcaltecas, ¿sí? Entonces, aquí nos damos cuenta que el temple en el que están tomados los tlaxcaltecas, pues es un temple que tiene que ver con los macehuales, digamos, desde una perspectiva originaria. ¿Recuerdan? Los macehuales, Pipiltin, Pipiltin, el valor, temple sagrado del valor, y Macehual, el miedo, un temple ordinario, un temple que tiene que ver con nuestros propios motivos, nuestra propia voluntad, un temple gobernado por los negocios humanos, es decir, por el mantenimiento de nuestra existencia, nuestra integridad, por la conservación de nuestra vida, por la conservación de nuestros bienes, por el crecimiento de nuestros bienes. Es decir, el miedo determina todo nuestro actuar. Entonces, los tlaxcaltecas eran un pueblo ya de macehuales, por así decir, ¿no? Porque estaban templados en el miedo y fácil se les hizo a ellos. Escuchen, ya después de decir que con solo una mirada los acabaron, hacia el poder, dijeron, pues ahora entremos a su lado, hagámonos sus amigos, seamos amigos suyos. Los de abajo están arruinados. Ya, ahí ya los tlaxcaltecas se estaban proyectando ser amigos. Quiero ser tu amigo. Y ya siendo amigos, ya se estaban proyectando estar por encima de los que no estaban con los extranjeros y ellos, o sea, los mexicas. Los de abajo, o sea, los mexicas, están arruinados. Y no solo los de abajo, todos los que estén en contra de estos extranjeros y de nosotros, porque nosotros somos sus amigos, somos amigachos, y pues están arruinados ya. Entonces se proyectaron y
precisamente hicieron eso. Pero eso les costó algo muy, muy fuerte, que no sé si decirlo ya o en su momento, pero ¿en dónde está esto? Versión tlaxcalteca de la matanza de Cholula, texto original en castellano, es originario, es Muñoz Camargo el que lo escribe, creo, ¿no? Historia de Tlaxcala por Diego Muñoz Camargo. Pues en ese texto, ¿sí?, antes de entrar en él, ya lo vamos a anunciar. Se alían contra los extranjeros por su propia voluntad, es decir, por su temple del miedo, por su propio motivo, su voluntad y su miedo, dijeron, vámonos con ellos. Y ya siendo amigos de ellos, todos los que se nos opongan estarán arruinados y los pisaremos sin piedad. Ay, esos tlaxcaltecas. Por eso es que más adelante, en esta versión, cuando matan a los de Cholula, les dicen, mirad a los ruines tlaxcaltecas, cobardes, merecedores de castigo, cómo se ven vencidos de los mexicanos. Ah, no, perdón, no tiene acento. Como se ven vencidos de los mexicanos, andan buscando gentes advenedizas para su defensa. Como diciendo, es que no podemos con los mexicanos, vamos a juntarnos con ellos para darles. ¿Sí? ¿Cómo os habéis trocado en tan breve tiempo? Y os habéis sometido a gente tan bárbara y advenediza, extranjera y en el mundo no conocida. Decidnos de dónde los habéis traído, alquilados para vuestra venganza. Porque pues ya para entonces todos los pueblos, recordemos, precisamente por la soberbia de Moctezuma, pues sembró odio en los pueblos y eso mismo cosechó. ¿Sí? Todos querían vengarse de los mexicas, pero porque los mexicas ya obraban. Más adelante lo vamos a ver como Tezcatlipoca lo dice. Pero dice, alquilaron esas personas, perdón, para derrotarnos. Oh, miserables de vosotros que habéis perdido la fama inmortal que teníais de vuestros varones, o sea, valientes, ascendientes de la muy clara sangre de los antiguos teochichimecas, pobladores de estas tierras inhabitables. Uy, eso sí duele. ¿Sí? Digamos, esta actitud de los tlaxcaltecas miedosa que hizo aliarse de los extranjeros, pues con ella perdieron. Oh, miserables de vosotros que habéis perdido la fama inmortal que teníais de vuestros varones ascendientes de la muy clara sangre de los antiguos teochichimecas, pobladores de estas tierras inhabitables. ¿Qué ha de ser de vosotros, gente perdida? Y bueno, eso se les dice un poquito más adelante, pero lo que queremos subrayar con esto es el ser de los tlaxcaltecas. Casi no solo se había olvidado la Mexicayot, sino que los tlaxcaltecas habían olvidado, ¿cómo se le podrá decir? Tlaxcaltecayot, ¿sí? El ser de los Tlaxcaltecayot o Tlaxcalyelistli. Tlaxcalyelistli
se olvidó completamente y pues quién sabe eso cuándo, no sabemos cómo se les dio a ellos, pero acá sí, aquí hay escritos, muchos escritos que hablan sobre cómo los mexicas van cayendo, pero solo uno eh, es el que refiere las leyes sagradas, que es el de Durán, y todos los demás refieren la caída, pero no especifican como de dónde caen, ¿sí? Y pues eso hemos intentado hacer, estado haciendo durante todos estos eh, videos. Entonces, los tlaxcaltecas pierden la fama inmortal. Es triste porque eran grandes varones, grandes luchadores y por miedo se dejan vencer, ¿sí? Es decir, primero los mexicanos, los mensajeros, salen al encuentro de los extranjeros allá en el mar, suben a sus barcos y se les infunde el miedo, se les mete el miedo, se les siembra el miedo y ese mismo miedo los llevan a Tenochtitlan y Tenochtitlan se llena de miedo. Después se enfrentan con un pequeño ejército de otomís y con una mirada los acaban. ¡Fum! Somos como unas nadas, dicen los hechiceros, frente a estos hombres. No somos sus contendientes iguales. No podríamos. Y después llegan con los tlaxcaltecas. Los tlaxcaltecas se les rinden. Digamos que aquí se dice que se aliaron a ellos, pero por miedo. Entonces, si fue por miedo, fue más bien una rendición de los tlaxcaltecas. Los tlaxcaltecas no fueron a alquilar a estos hombres para vengarse de los mexicanos, sino es al revés. Los tlaxcaltecas se alquilan a los cristianos europeos para lo que se les ofrezca. Y entonces por eso los cholutecas, los de Cholula, hoy Cholula está en Puebla, en el estado de Puebla que está cerca de la Ciudad de México. Ahí hay un cúmulo de tierra con un pedacito como de unos tabiquitos apenas, de que hace ver que ese cúmulo de tierra era la pirámide más grande del mundo, más grande que la de Egipto, pero ya es un cúmulo de tierra. Se podrá decir que es más grande, pero de ahí nada más sobró pura tierra y unos cuantos tabiquitos ahí. Que abajo tiene túneles, no sabemos por qué, pero ahí es Cholula y hasta arriba, pues como ganaron los españoles, pues está una pequeña capillita, una iglesia. ¿Sí? Aquí en México hablamos en diminutivo hasta para referirnos al diablo. Y bueno, estos hombres pierden esta fama de los de sus antepasados, ¿sí? Fama inmortal. O sea, con los tlaxcaltecas fueron grandes guerreros. Cuando peleaban contra los mexicas en las guerras sagradas, se quedaban de acuerdo y se iban a ver en el campo de batalla. No se invadían uno a otro y a matar niños y personas así. No, eso ya, así como que entre pueblos, más bien vamos a quedarnos de acuerdo y nos vamos a pelear solo entre los grandes varones, entre los grandes guerreros valientes. Y así sucedía, se llamaba las guerras floridas. Y digamos que es cuando se establece la guerra, se institucionaliza, por así decir, y uno a otro se declaraban la guerra y pues no hacía falta invadirse, sino que se quedaban de acuerdo y ahí luchaban y se llevaban los cautivos para sus dioses, para sacrificio. Entonces,
Los de Tlaxcala pues se le unen y pues les dan alimento y pues esto vamos a dejarlo, parece ser, o de una vez, lo haremos, va. Llegada a Tlaxcala, pues enseguida van a darles encuentro. Los señores de Tlaxcala llevaron consigo comida, gallinas de la tierra, huevos, tortillas blancas, tortillas finas. Les dijeron, ¿os habéis fatigado, oh señores nuestros? Respondieron los españoles, ¿dónde es su casa? ¿De dónde han venido? Dijeron los las tlaxcaltecas. Somos de Tlaxcala, que por cierto, Tlaxcala significa pan. Somos de Tlaxcala, ¿os habéis fatigado? O tortillas. Tlaxcala es tortilla. Por eso les llevaron tortillas finas, ¿no? Os habéis fatigado, os habéis llegado y habéis entrado a vuestra tierra. Es vuestra casa, Tlaxcala. ¿Sí? Antes de que los mexicas, ya se les había dicho a los españoles, ¿no? Han llegado a México, a su tierra, ¿no? ¿Dónde está? Aquí está. He aquí lo que te dan agasajo al llegar a tu morada de México, se le está diciendo, y eso es literal, ¿eh? Entonces después se les rinden los tlaxcaltecas por miedo y les dicen, ahora sí lo que se te ofrezca, ¿sí? Somos de Tlaxcala y pues esta es vuestra casa, la ciudad del águila, Tlaxcala. Pero ya no era la ciudad del águila, era la ciudad del miedo. ¿Sí? Ellos mismos van y se posan frente a los españoles y les dicen, haced con nosotros lo que queréis. Nosotros los apoyamos. ¿Qué es lo que sigue? Ordénenos y nosotros lo haremos. Y entonces, bueno, nos vamos a saltar un poquito. Los tlaxcaltecas, ahorita me acordé de algo que creo que dijo Navarrete, ¿no? Mucho los honraron, les proporcionaron todo lo que era menester, con ellos estuvieron en unión y luego les dieron sus hijas. Es decir, como que eso se hace como algo así, Navarrete decía, como que en una alianza que en la que ya te estoy considerando, así como que de, de mi propio ser, por así decir, ¿sí? Bueno, esto va a acabar ya. Luego los españoles preguntaron, ¿dónde es México? ¿Qué tan lejos es? Les respondieron, ya no es lejos. Tal vez en 3 días se llegará. Es muy buen lugar, ¿eh? Y muy valientes, muy guerreros, conquistadores. Por todo lugar andan conquistando. Y entonces ya se dirigen a Cholula. Y pues bueno, esperemos que les haya agradado esta sesión, esta clase, este video, este diálogo virtual. Y pues esto se da a raíz de los 500 años de la conquista, dicen muchos por ahí. Entonces, bueno, ya todo esto está lleno de miedo por todos lados, en Tenochtitlan, en Tlaxcala. La diferencia es que ellos están unidos con ellos y que estos van contra estos, ¿sí? Pero todos, tanto los de Tlaxcala como los mexicas y todos los pueblos, no somos nada, dice la Polla Récord, no somos nada. Y por acá está este padecimiento de Moctezuma, la espera, el dejarse morir, hay que esperar.